Ya recuperó sus funciones neurológicas, conversa y está con más ánimo que nunca. Patricio Nazario Yáñez Candia ganó el partido más difícil de su vida y se recuperó de un infarto cerebral que lo tuvo al borde de la muerte. El Pato estaba en su mejor momento, había bajado de peso, había retomado sus actividades deportivas, sin embargo se desplomó en pleno gimnasio y debió ser intervenido de urgencia en la Clínica Santa María. Como fuimos advertidos previamente desde la Clínica Metz, nos permitió tener todo el sistema ya montado cuando él llegó, lo que permitió hacer el tratamiento en tiempos bastante récord. A nosotros nos gustaría que todas las veces nos avisaran antes que alguien va a llegar con esto, lo cual nos permite realizar el tratamiento de revascularización de esta forma tan rápida. La operación logró remover completa y satisfactoriamente un coágulo de sangre de 2 milímetros de ancho por 10 de largo, que cortó el flujo hacia el cerebro por lapso de aproximadamente 1 hora y media y provocó este infarto. La medicina hemos logrado desarrollar algunas técnicas que nos permiten enfrentar esta situación y poder extraer el coágulo desde el cerebro del paciente. Eso se pudo hacer prontamente, afortunadamente sin ninguna complicación. Su familia y amigos lo han acompañado en este proceso y aseguran que el campeón de la Copa Libertadores con Colo-Colo en 91 está con mejor ánimo que nunca, luego de darse cuenta de la que se salvó. Está tranquilo, está bien. ¿Y ustedes también? ¿Más tranquilos, contentos? Sí, pero se siente bien. ¿Cómo está? ¿Está conversando bien? ¿Han podido conversar? Sí, habla bien y todo eso. En la clínica están casi seguros de que no habrá secuelas, pese a que aún faltan al menos unas 48 horas de observación y seguimiento para dar el alta definitiva al gran Pato Yáñez, que una vez más se las arregló para hacer una finta a su oponente, que esta vez fue la muerte. Bueno, y como queremos saber un poco más de este tipo de accidentes, está con nosotros el doctor Roberto Maturana. Él es neurólogo de la Clínica Metz y también del Hospital Dipreca. Doctor Maturana, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, quería consultarle por la celeridad con que se dice se actuó en el caso de Patricio Yáñez, porque se dice es clave para el éxito de esta operación y de sentir que el Pato se va a recuperar y no va a tener secuelas. Eso es así, ¿no? Absolutamente. Hay tiempos establecidos, se llama ventana terapéutica, entre el inicio de los síntomas, en el momento que se tapa la arteria con un coágulo, hasta que uno logra intervenir. Está limitado hoy a 4 horas y media. Hace un par de años eran 3 horas, el límite. En Chile una persona sufre un ataque cerebral, se le duerme un brazo, se echa calorupo y consulta al día siguiente. La diferencia sustancial con lo que ocurrió ahora es que felizmente estaba en un lugar donde había médicos que tienen una noción de lo que es un ataque cerebral, intervinieron prontamente, se trasladó prontamente, no perdieron tiempo en ninguna cosa y llegó, como se mencionaba anteriormente en los relatos del doctor Foyaraki y del doctor Badilla, a un tiempo récord, que un paciente llegue en 2 horas. Él llegó con hemiplegia y con un trastorno del lenguaje, farfullando el lenguaje, dio oportunidad para que intervinieran y disolvieran el coágulo, se restableciera el flujo y quedara sin infarto cerebral. Infarto es muerte de tejido. Y eso estaríamos hablando de otra cosa hoy con un Patricio Yáñez con hemiplegia y quizás con qué otros trastornos, una tragedia, versus esto que es a lo que darle énfasis. Tiempo de cerebro, ese es nuestro eslogan. Se mueren, si me permiten decirlo, 2 millones de neuronas por minuto en un ataque cerebral y el promedio son 6 horas que dura la isquemia. Isquemia, falla de flujo, porque se tapó la arteria. Así que uno saca la cuenta, son 200 millones de neuronas que se van en más o menos 6 horas de una isquemia, y hablado en tiempos de edad equivale a perder 3,6 años de vida por cada hora de isquemia, así que uno entra con 60 y sale con 75 años cerebralmente hablando. Roberto, bueno, estábamos viendo parte de las imágenes de lo que usted mismo describía. Yo le quería preguntar por las señales, porque lo que usted dice, a uno le hace mucho sentido esto de que no, una persona se puede sentir mal y dice, no, mejor consulto mañana. Bueno, hay casos que son súper emblemáticos, el de Gustavo Cerati, por ejemplo, que claro, que puede ser distinto a la base de lo que estamos hablando de Patricio Yáñez, pero todo el mundo relata que él se sintió muy mal ese día, con mucho dolor de cabeza, se sentía mal, y él pensó que estaba cansado y se durmió, y lo dejaron dormir hartas horas porque no, estaba muy cansado, y después se dieron cuenta que nunca más reaccionó. Entonces, ¿cómo uno, si no está, si está en su casa, si no tiene un médico cerca, se puede dar cuenta que es algo más grave de lo que asume? No, es una estupenda pregunta. Gustavo Cerati tuvo un infarto de todo un hemisferio prácticamente cerebral y por llegar tarde a la intervención no hubo posibilidad de rescatar el cerebro que estaba
comprometido. Yo diría que son 3 síntomas los fundamentales, que ocupan el 80% de los síntomas que acaecen durante un ataque cerebral. Uno es que yo esté hablando en este instante y empiece a farfullar y hablar cosas extrañas, y usted le diga qué le pasa al doctor. La segunda es que ustedes me hablen y yo no entienda nada de lo que me están diciendo y actúe de un modo raro y diga, se confundió el doctor. Eso es trastorno del lenguaje. El segundo es que la simetría de la cara se pierda, se caiga la boca, hay una simetría, el párpado, algo pasa, y si estoy sujetando algo o escribiendo, se me cae el lápiz, pierdo fuerza en un lado del cuerpo. Ahí van 2. Y el tercero es un trastorno del campo visual. Hay un síntoma que es que cae como un telón negro en un ojo y se pone ver nada, 0. Con uno ve, el otro no, se tapó una arteria. O perder el campo visual, no veo nada de lo que corresponde a un lado del campo visual. Esos 3 ocupan prácticamente todos los síntomas. También se describe un trastorno sensitivo, que se me duerma, me toco y siento diferente un lado de otro. ¿Cuál es la característica básica en los 3? Que sea brusco. Si estamos conversando y bruscamente me pasa eso, piensen inmediatamente en un ataque cerebral. Y no llamen a un doctor, no llamen a mi esposa, a nadie. Simplemente tómenme y llévenme a un centro, y ojo, que cuente con una unidad de tratamiento de ataque cerebral, UTAC, donde se realizan los procedimientos de trombolisis, que significa inyectar un fármaco por vía endovenosa que va a disolver el coágulo. En el caso de Patricio se hizo una maravilla, porque se le introdujo un fármaco endovenoso que efectivamente comienza a disolver el coágulo. ¿Y eso fue en la clínica o en el mismo lugar? En la clínica, en Itiza. Ah, perfecto. Perdón, en la Santa María. La Santa María. Llegó allá y inmediatamente uno lo que hace es, está dentro de esta ventana de 4 horas y media, le administramos un fármaco por vía endovenosa que comienza a alisar o a deshacer el coágulo. Pero lo que ellos hicieron fue intervenir por vía inguinal, recorrieron el árbol arterial y llegaron exactamente a la arteria que estaba comprometida y, por así decir, aspiraron el trombo, se recanalizó el vaso, volvió flujo, y el tiempo que llevaba ese cerebro sin aporte permitió que se recuperara. Eso porque el cerebro tiene colaterales que ayudan a amortiguar el impacto, pero por un tiempo. Después ya es irreversible. Doctor, los coágulos que tapan arterias en el cerebro tienen la misma lógica, la misma génesis, funcionan exactamente igual que los coágulos que tapan arterias en el corazón. Y se lo pregunto porque asociado al corazón está todo un tema de alimentación, de hacer deporte, de llevar una vida sana, de descansar, y se nos dice que así de alguna manera prevenimos. El Pato Yáñez, a quien conozco por el ejercicio de la profesión, había tomado en el último tiempo la conducta de hacer deporte, es decir, él había tomado tal vez el mejor camino que se puede tomar cuando un hombre está en una edad mediana. Y sin embargo le sucede esto, y para mucha gente es un contrasentido. ¿Funcionan igual? ¿La recomendación es la misma? El corazón y el cerebro tienen las mismas cañerías. El órgano es distinto. El corazón resiste más, digamos, y tenemos la ventaja de que si a uno le da un infarto cardíaco duele y va inmediatamente y consulta. El cerebro no duele. Así que depende de los que están alrededor de uno, reconocerlo y llevarlo. ¿Uno mismo se reconoce? Uno podría, si a mí me pasara, que... supongo que me daría cuenta que estoy perdiendo fuerza y pediría que me lleven al tiro. Pues una persona que no lo conoce, generalmente va a dilatar el tiempo de consulta. En el caso del corazón es diferente porque duele y a uno lo lleva. Ahora, les pasa exactamente lo mismo a la arteria. Una arteria es por dentro tan lisa como la mucosa de la boca, al interior. Es suave, bien lubricada. Y en la sangre viajan plaquetas, trombocitos se llaman. Esas están encargadas donde pillan una pifia, se arremolinan y forman un trombo. Eso es un coágulo. Las personas que tienen sedentarismo, que fuman, que no corren, que tienen dislipidemia, colesterol elevado y esas cosas, son diabéticos, son hipertensos, etcétera, y fuman. El interior de la arteria, se torna irregular, se inflama, por decirlo de alguna manera. Y los trombocitos van y se pegan. El colesterol se deposita en la pared. Entonces, si ese lumen comienza a estrecharse a causa de una placa de ateroma que está instalada, y se instala un trombo. Comparten exactamente las mismas motivos, las mismas razones. Hay que añadir al cerebro que si yo tengo un problema cardíaco, una arritmia, puede salir un trombo o émbolo, ir al cerebro y taparme una arteria. En el caso de Patricio Yáñez, ocurre que si yo llevo 10, no es el caso de él, lo ignoro, pero si el caso personal, por ejemplo, llevo 10, 15 años comiendo asadito, mi traguito, puchito, sedentario, ¿no es cierto?, conversando, voy acumulando grasa en mi organismo. Y hay una cosa que se llama obesidad central, visceral, que es la que
se acumula en la cintura principalmente, que es la peor. Digamos, cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Y yo pretendo revertirlo, no es de un año a otro, es un proceso. Si yo mañana decido empezar a hacer ejercicio, llevo 15 días, no puedo suponer que estoy protegido. Ya, tengo que tener un proceso largo, de alimentación saludable, buen dormir, de actividad física moderada, etcétera, etcétera, y entonces voy a alcanzar un estado donde esté razonablemente protegido. La pregunta iba básicamente a esa sensación que tiene alguna gente que siente que porque no fumó nunca, porque llevó una vida sana, una dieta perfecta, no le puede pasar, y sin embargo sucede y se plantea para mucha gente, pues somos ignorantes en la materia y aprovechamos de preguntárselo a usted, como un contrasentido. Entonces la pregunta es, ¿hay otras cosas, tal vez mera genética, para una persona que ha llevado una vida intachable y se muere de un aneurisma y nos parece un contrasentido? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que el aneurisma es un tema aparte. El aneurisma es un globo en la arteria que algún día se rompe. Y eso provoca una hemorragia subaracnoidea que es gravísimo. Lo que aquí ocurre es que una arteria se tapa con un trombo. El tema es de dónde viene el trombo. Y ahí puede venir del corazón, una arritmia. Entre las aurículas existe una pared que normalmente cuando uno nace se cierra, pero puede quedar un orificio, una comunicación interauricular, y ahí generarse un trombo y viajar al cerebro. Puede tener una arritmia, fibrilación auricular, produce un trombo y viaje. La aorta, que es la que sale, puede tener una placa ateroma complicada y viaja. Las carótidas en el cuello pueden hacer una placa ateromatosa y de ahí sale disparada. Y las arterias intracraneanas pueden tener la misma alteración y obstruirse. Bueno, nos deja con mucho ánimo, Roberto. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por explicarnos además también de estos fenómenos. Y me gustó la descripción que usted hizo de cuando puede haber este tipo de accidente cerebral, para estar muy conscientes de lo que eso significa, y esta ventana que dice usted que es la oportuna para que la persona tenga buenos resultados. Muchas gracias.